Listo. Hoy vamos a empezar a hablar de algo que es el análisis de la rentabilidad. Mm, la clase pasada hicimos como un pequeño enlace en lo que tiene que ver con el costo de capital y la rentabilidad. Y en ese tercer corte vamos a estar trabajando en general varios aspectos de la rentabilidad. Y hoy iniciamos. Lo primero que les voy a decir es que razones como la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio, ustedes van a encontrar muchísimas fórmulas para calcularlo, que tomando la utilidad operativa, que la utilidad neta, que restándole impuestos, que con los impuestos, en fin, que con el total de activos, con los activos de operación, en la rentabilidad del patrimonio, que tomando el total del patrimonio, que tomando solo el capital social, ¿no? ¿De qué depende? Del tipo de análisis que yo esté haciendo. No significa que una sea mejor, que una esté bien, que la otra esté mal. No, depende del análisis que yo esté haciendo, depende lo que yo utilizo. Entonces, primero, lo que hemos visto de ROA y de ROE, de utilidad neta sobre activos o utilidad neta sobre patrimonio, está bien y nos sirve como razones financieras dentro del análisis que hacemos, análisis horizontal, vertical, de razones, para trabajar la identidad Dupont, también está bien. Pero ahora vamos a ver otra forma de medir la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio, y ya vamos a ver para qué la medimos de esta manera. Entonces, respecto a la rentabilidad del activo, vamos a tomar la utilidad operativa o la utilidad antes de intereses e impuestos sobre activos. Ya no vamos a tomar la utilidad neta. Y en la rentabilidad del patrimonio, pues vamos a tomar la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos. Ya no tomamos la utilidad neta, sino la utilidad antes de impuestos. No es la operativa, ojo que es diferente a esta. Aquí tenemos la operativa, que es antes de intereses e impuestos. Aquí es solo la utilidad antes de impuestos. ¿Qué análisis vamos a hacer con esas razones? Primero, entendamos que de todos los lados del estado de situación financiera, pues esa rentabilidad de los activos es la tasa de interés que deben producir los activos. El ROE es la tasa de interés que deberían ganar los propietarios o el rendimiento que les genera a los propietarios. Y tenemos algo que es el costo de la deuda, la tasa de interés que ganan los acreedores, es decir, la tasa de interés que yo pago por los préstamos. Cada uno de estos actores, pues los acreedores, los inversionistas y como tal los activos de la empresa, tienen un riesgo asociado diferente, y basándonos en ese riesgo hay unos supuestos que deberían cumplirse. No siempre se cumplen, pero deberían cumplirse. Primero, que los propietarios deben ganar una rentabilidad mayor al costo de la deuda. ¿Qué tal, David? ¿Por qué? Todos los recursos que yo como socio, como accionista, coloco en una empresa tienen un costo asociado. Pero bueno, quitémosle ese costo todavía. Pero voy a asumir un riesgo, voy a asumir en el mayor de los casos un esfuerzo, un trabajo, digo en el mayor de los casos, porque hay accionistas que se despreocupan completamente de la operación del negocio, pero en muchos casos los accionistas también están de cara a la operación del negocio. Y en fin, va a implicar trabajo, esfuerzo, un riesgo. Los acreedores también, pero de cierta manera están prestando dinero y ya, y al final reciben sus intereses con su capital. Si yo como accionista llego a recibir una rentabilidad menor que la que se paga de interés al banco, pues sencillamente
¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué arriesgo, mejor dicho, me trasnocho, lo que sea, si da más rendimiento prestar el dinero? Mejor me pongo a prestar el dinero y ya, y no me estreso pues trabajando día y noche en la empresa, sino espero recibir los intereses y sus rendimientos, ¿no? Entonces debería pasar que esa rentabilidad del patrimonio sea mayor que el costo de la deuda. Los activos deben producir una rentabilidad mayor que el costo de la deuda. Clases anteriores habíamos dicho que yo como empresa adquiero una deuda porque tengo una oportunidad, es decir, voy a invertir ese dinero. Claro, podría pasar también que yo me endeude de pronto de más sin necesitarlo, pero estamos bajo el escenario de que adquirí una deuda razonablemente, no sé, para adquirir maquinaria, para renovar los activos fijos, para financiar ese capital de trabajo, y se espera por supuesto que haya una rentabilidad mayor. Si yo si me voy a endeudar, no sé, al 20% y de ganancia voy a recibir el 10%, pues como que ese negocio no. Y eso que la empresa invierte, recuerden que se va a ver reflejado en los activos, por lo que esa rentabilidad de los activos también debe ser mayor al costo de la deuda. Y por último, la rentabilidad del patrimonio pues debe ser superior a la rentabilidad del activo. Es decir, que todo eso que acabamos de ver se expresa así. La rentabilidad del patrimonio debería ser mayor a la rentabilidad de los activos y esta a su vez mayor al costo de la deuda. Ahora recuerden que si estamos descomponiendo el ROE o la rentabilidad del patrimonio, una parte va a estar compuesta por la rentabilidad del activo más otra parte que es el apalancamiento financiero. Entonces sí o sí se esperaría que la rentabilidad del patrimonio siempre sea mayor que la rentabilidad de los activos. Ahorita nos vamos a ir al Excel, no se preocupen. Pero hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. Vamos a introducir un concepto del cual no vamos a calcular. ¿Por qué? Porque el cálculo de lo que es el costo de capital es de finanzas de largo plazo. Ahí lo van a ver el cálculo y un poco más a profundidad cómo se utiliza. ¿Para qué lo vamos a usar acá? ¿Y por qué les introduzco entonces este concepto? Primero les digo qué es y ya les digo para qué lo usamos. Estamos asumiendo que una empresa puede adquirir recursos vía dos fuentes: recursos propios o capital social y deuda con terceros. Ambos recursos tienen un costo asociado. Quizás el costo de la deuda es más fácil identificarlo, más explícito, pues, no sé, saqué un préstamo al 15% efectivo anual, ese es el costo de la deuda. Y si tengo varios préstamos con distintas tasas, distintas condiciones, como suele ocurrir en las empresas, se saca un promedio, se pondera, pero en fin, el costo de la deuda suele estar más explícito que el costo del patrimonio, que sería lo que a mí me cuesta esos recursos. Yo puedo tener el dinero, como diría uno, no sé, guardado debajo del colchón, y no significa que no tenga un costo asociado. Sí lo tiene, que no es tan explícito como el de la deuda, pero sí hay un costo asociado. Ese tema del cálculo del costo de los recursos propios lo ven en detalle en largo plazo. Por lo pronto asumamos que está el costo de los recursos de ustedes como accionistas y el costo que tiene la deuda que adquiere la empresa. Sumando esos dos costos, pues promediándolos,
se llega a lo que es el costo de capital, que es el costo total de los recursos de la empresa, independientemente si es deuda, si son recursos propios. Aquí no vamos a ver el cálculo, pero entonces yo, para hacerles alguna pregunta respecto al costo que involucre el costo de capital, pues tendré que decirles: el costo de capital, no sé, es del 10%, el 15%, el costo de los recursos propios es de tanto por ciento, el costo de la deuda es de, no sé, el 5%, lo que sea. Esa información se las daré. ¿Para qué se usa el costo de capital? Ahí les coloco como laboralmente para qué y en qué asignatura se vería. Para evaluar proyectos, ¿cómo los evalúa uno? Presupuesta los estados financieros, elabora el flujo de caja libre y con el costo de capital de ese flujo de caja libre determina el valor presente neto y establece: ¿es viable? ¿No es viable? Por supuesto, les estoy dando una versión resumida, no es solo con el valor presente neto, hay otros indicadores, y les estoy haciendo un resumen del aspecto financiero. Ya toda la formulación de un proyecto implica temas legales, ambientales, técnicos. Me estoy centrando en lo financiero. Ustedes lo verían en una asignatura, creo que sí la ven: formulación y evaluación de proyectos. ¿Para qué más se utiliza el costo de capital? Para valorar una empresa. Cuando veíamos el video de Shark Tank, yo les decía, se hace... Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Steven? Se hace ahí en vivo, de manera rápida, una valoración, que es lo que los inversionistas están ahí con su libretica sacando cuentas, para determinar, no sé, si vale, no vale lo que nos está pidiendo, y ahí es donde se da la negociación. ¿Cómo lo hacen en ese momento? Con un método que es valoración por múltiplos, con cierta información financiera, llega uno a un valor aproximado. Pero si uno quiere ya irse más al detalle, porque por supuesto implica más tiempo, más información, más trabajo, se hace por algo que se conoce como flujos de caja descontados, quizás es de los más comunes, similar en un principio a cómo se evalúa un proyecto. Tengo que presupuestar los estados financieros, hallar el flujo de caja libre, y con el costo de capital y con ese flujo de caja libre llego a valorar la empresa, solo que no es solo hallar el valor presente neto, sino matemáticamente se le agrega otra operación. No sé si ustedes ven creo que no la hay, no sé, la optativa de valoración de empresas, valoración de información financiera, no sé. ¿Para qué más? Para algo que sería más tema de finanzas de largo plazo, y es el tema de calcular el valor económico agregado. De ese sí les voy a hablar un poquito acá, del valor económico agregado. Valga la redundancia, ¿qué tanto valor me está generando o destruyendo la empresa? No, porque puede ser al contrario, puede ser que no esté generando valor, sino al contrario, que esté destruyendo. Hay varias formas de calcularlo. Aquí les coloco dos muy sencillas. Una es a partir de la utilidad operativa después de impuestos menos los activos por el costo de capital. ¿Por qué? Tenemos que activos es igual a pasivo más patrimonio. Es decir, en los activos se está reuniendo lo que fue el capital social, lo que fue la deuda. Dijimos que el costo de capital es el costo total de los recursos, que los recursos se van a ir invertidos, se va a ver reflejado la inversión en los activos. Entonces, si yo multiplico activos por costo de capital, ¿qué estoy obteniendo? El costo en pesos, pues, o en dólares, en la moneda que sea, que estoy asumiendo por esos recursos.
Si yo hago la resta entre la utilidad operativa después de impuestos, que esa sería la utilidad que me está dejando el negocio menos el costo que estoy asumiendo, me va a mostrar, ok, si estoy obteniendo valor o no. Si la utilidad operativa después de impuestos es mayor que los activos por el costo de capital, ese resultado, esa diferencia, pues es el valor económico que se está generando. Y si por el contrario la utilidad operativa es menor, voy a obtener una cifra negativa, es decir, no se está agregando, sino se está destruyendo valor. Bajo esa misma lógica, pero de otra manera, vamos a calcular el valor económico agregado como activos por rentabilidad del activo menos costo de capital. Listo, el costo de capital es una tasa, ¿no? La rentabilidad del activo otra tasa, por lo que al hacer esa resta estamos obteniendo otra tasa de interés. El costo de capital, el costo total que tienen los activos, rentabilidad del activo, la rentabilidad que me están generando esos activos. Se espera entonces que la rentabilidad del activo sea mayor que el costo de capital para que se esté generando un valor. Si esos recursos, no sé, tienen un costo del 10% y la rentabilidad que me están generando esos activos es del 7%, no estoy en la mejor de las condiciones. Y por supuesto, si esa fuera la situación, que la rentabilidad del activo es menor, pues ese resultado me va a dar negativo, igual me va a mostrar qué tanto valor se está destruyendo. Y si la rentabilidad del activo es mayor, me va a dar un resultado positivo y me va a mostrar qué tanto valor se está generando. Ahora, según ese costo que tiene cada parte, los recursos propios, la deuda, el costo de capital, la rentabilidad que se debería generar, hay otros supuestos que se los vamos a sumar a los que ya dijimos. Entonces esperamos que la rentabilidad del patrimonio sea mayor al costo del patrimonio. Me voy a volver acá. El costo del patrimonio o la tasa mínima requerida de rendimiento por los accionistas. Si yo como accionista, no sé, tengo un costo de esos recursos 10% en el negocio que sea que yo esté invirtiendo, pues es lo mínimo que yo esperaría ganar. Entonces, la rentabilidad del patrimonio, ¿qué es? Lo que yo estoy ganando sobre el capital que aporté. Por ende, espero que esa rentabilidad sea mayor que el costo que estoy asumiendo. Entonces aquí vamos a sumarle al análisis, ya no es solo calcular la rentabilidad del patrimonio, llegar a determinar si es una buena rentabilidad o no va a ser un poco subjetivo si yo no conozco cuál es el costo de esos recursos. Podemos estar en una empresa en que la rentabilidad del patrimonio es 15%. Ok, ¿y cuál fue el costo de los recursos propios de esos accionistas de esa empresa? No, resulta que fue el 20%. Entonces no es una rentabilidad del patrimonio adecuada. Pero si fuera otra empresa, no sé, en la que el costo de los recursos propios fue del 12%, ahí sí está la rentabilidad por encima del costo. La rentabilidad del activo debe ser mayor al costo de capital, por lo mismo que veíamos acá. En el momento en que la rentabilidad del activo sea menor al costo de capital, no estoy generando valor, sino destruyendo. Y la rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la rentabilidad del activo. Una vez más, devolviéndonos un poco a la identidad DuPont, siempre se espera que la rentabilidad del patrimonio sea la rentabilidad del activo más algo adicional por el tema del apalancamiento financiero. Reuniendo todos esos supuestos, entonces podemos decir que la rentabilidad de los activos va a ser mayor, bueno, mayor o igual, pues en el peor de los casos igual, al costo de capital.
y que la tasa mínima de rendimiento requerida o el costo de los recursos propios va a ser menor a la rentabilidad del patrimonio. O, dicho de otra manera, la rentabilidad del patrimonio va a ser mayor que ese costo de los recursos propios y a su vez va a ser mayor que la rentabilidad de los activos y a su vez mayor que el costo de la deuda. ¿Siempre se cumple eso? No. Y debo decir que particularmente aquí en Colombia, sobre todo en MIPYMES de algunos sectores específicos, uno llega a encontrarse situaciones en que el costo de capital que tienen esas empresas es mayor que la rentabilidad de los activos, y no solo por un periodo sino por varios años. A veces se puede ver a situaciones particulares de la economía del país, bueno, se puede ver a muchas cosas, pero me he encontrado con eso muchísimo. No es lo ideal, porque están asumiendo un costo mayor de la rentabilidad que se les está generando. Aquí estamos complementando. Si yo me quedo solo con análisis horizontal, vertical, razones, que está bien hacerlo, pero no me puedo quedar ahí. De pronto, por las razones, por el análisis horizontal, vertical, podría decir la empresa está súper bien y me voy a hacer una revisión un poco más a fondo con esto, y no, resulta que el costo de capital es mayor que la rentabilidad de los activos, o a veces también resulta que la rentabilidad del patrimonio es menor que la rentabilidad de los activos. Es decir, tengo una rentabilidad de los activos y mi nivel de endeudamiento no es el adecuado porque me está restando a esa rentabilidad. Hay distintas situaciones que en la práctica ocurren. Bueno, voy a abrir, abramos este taller 3. Y en ese taller 3 vamos a calcular lo que sería esa rentabilidad del patrimonio y lo que sería la rentabilidad de los activos en este punto 3. Entonces voy a irme por acá. Bueno, rentabilidad del patrimonio, ROE, impuestos, ROA, operativo. El ROE, ¿cómo lo voy a calcular? Ya no voy a tomar la utilidad neta, sino la utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio. La rentabilidad de los activos, ya no voy a tomar la utilidad neta, sino la utilidad operativa sobre el total de activos. No he revisado los demás ítems, por lo pronto me quedé con estos dos. Y por ejemplo, año 2017-2018, ROE menor que el ROA. En 2019 sí es mayor el ROE que el ROA. Ojo, si yo me encuentro en una situación como esta de acá, en la que decimos no, el ROE debería ser mayor que el ROA, no se trata de que entonces voy a tomar decisiones para disminuir el ROA, no, sino por el contrario, voy a tomar decisiones para aumentar el ROE. Yo veo que año tras año
fueron haciendo eso. Solo que recuerden, a veces hay situaciones que de pronto no se arreglan de un año para otro. A veces implica varios años. Entonces, listo, aquí estaban en una posición, mejor dicho, con una amplia diferencia. Aquí creció el ROE, creció el ROA, aquí siguieron creciendo, y aquí sí se llegó a esa situación en la que se espera que el ROE sea mayor que el ROA. ¿Qué me haría falta para completar el análisis? Hasta el momento tengo esto de aquí, ese de ahí, y tengo esto de aquí. No tengo el costo de capital, no tengo el costo de los recursos propios o la tasa mínima de rendimiento requerido, ni el costo de la deuda. Y ahí va lo otro que les quiero decir. Si yo me quedo estoy trabajando solo con los estados financieros, no puedo obtener esa información. La información del costo de capital, bueno, una pequeña parte se obtiene de los estados financieros, pero en su gran mayoría es temas ya más a fondo de en qué industria está la empresa, un poco de información macroeconómica. Repito, no lo vamos a calcular acá, pero para que sepan, solo con los estados financieros no puedo calcular el costo de capital, y menos la tasa mínima de rendimiento requerida. Es decir, requiere más información externa que el costo de capital. El costo de la deuda, tampoco. Lo más parecido es por aquí, los gastos financieros. Me puedo hacer una idea, pero ojo, no vayan a cometer el error de, el costo de la deuda son gastos financieros sobre los préstamos para saber cuánto pagué de intereses. No. Yo puedo, perdón, yo puedo terminar un año habiendo pagado una proporción de intereses muy alta en relación a la deuda que tengo, y no va a reflejar de ninguna manera cuál fue la tasa de interés. Ejemplo, ¿qué pasa si, listo, cerré este año pagando 23 millones de intereses? En este momento estoy en 85 millones que debo, pero ¿qué pasa si antes de cerrar el año yo hago un abono extraordinario y cierro préstamos a corto plazo en 40 millones? No pagué intereses sobre eso que pagué, hice el negocio del año y aboné 45 millones adicionales y cerré préstamos a corto plazo con 40 millones. Bueno, supongamos que no está este aquí, supongamos que es solo este. ¿Qué pasaría si yo divido 23 millones entre 40 millones? O sea, me daría una tasa como de 50%. No tiene nada que ver lo que pagué de gastos financieros con el monto que debo de préstamos. O incluso, no hice un abono extraordinario, solicité un nuevo préstamo sobre el cual no he pagado intereses. Entonces ya no debo 85 millones, sino 300 millones. Y yo hago esa división, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Listo? ¿Dónde consulta uno el costo de la deuda? Si me voy a informes de gestión, como el de Nutresa que ustedes ya han consultado, si fuera una empresa pequeña, aquí en Colombia, pequeña, mediana, dentro de las notas van a relacionar, tengo estos préstamos, este préstamo por este valor a esta tasa. Y se puede encontrar cualquier cantidad de condiciones, desde tasa fija, tasa variable, tasas bajas, tasas altas, que es donde les digo, uno pasa a promediar. No vamos a ver aquí cómo se pondera.
pero puedo obtener esa información de ahí. Cuando son empresas tamaño Nutresa, que estamos hablando primero de un tamaño de operación enorme aquí en Colombia, y no solo en Colombia sino en otros países, entonces estamos hablando de una empresa que en un solo país llega a tener cualquier cantidad de obligaciones financieras con distintos bancos a distintas tasas en una moneda, en pesos. Súmenle operaciones en otros países, entonces asimismo un volumen grande pues de préstamos en otros países a otras tasas en otras monedas. Por lo general no van a encontrar, como de pronto una empresa pequeña aquí en Colombia, el listado de obligaciones con su respectiva tasa, sino van a encontrar un resumen. Van a encontrar algo así como, no sé, yo les voy contando, ustedes pueden ir mirando si sí o no. No recuerdo ahorita cómo lo tienen en Nutresa, pero el tipo de información que relacionan es: en Colombia el promedio de la deuda es de, no sé, 10%, del costo de la deuda es del 10%, en Chile es del 12%, en Estados Unidos es del 5%, bueno, en fin. Empezando ya van colocando ahí el promedio por países. De pronto colocan del total de la deuda cuánto participa cada región. De pronto lo dejan solo así: en Colombia en promedio tanto, en Chile tanto. Cuando tienen presencia en muchísimos países, ni siquiera la promedian por países, sino por región: en Sudamérica de tanto, en Europa de tanto, en Asia de tanto, y ya. Pero necesitaría las notas. Si no las tengo, solo con los estados financieros no obtengo el costo de la deuda. Entonces, si yo les pidiera hacer un análisis completo de determinen si se cumplen todos estos supuestos, yo tendría que decirles, no sé, suponga que el costo de capital es de tanto, que el costo del patrimonio es de tanto y que el costo de la deuda es de tanto, para que ustedes puedan pasar a hacer una comparación completa. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No sé si alguien está haciendo el Excel, si necesita que espere, o hasta ahí todo claro. Ok. No, ya, profe. Vale. Voy a suponer que está todo claro también para los demás. El cálculo de este ROA, creo que no hay problema, bastante sencillo. No es tanto el cálculo, sino el análisis que hacemos. Voy a hablar del trabajo de Nutresa. Aquí se me fue mal, es que el semestre pasado trabajamos Colombina y no me di cuenta que se me quedó Colombina, pero bueno. Aquí estamos hablando de primer corte, aquí estamos hablando de segundo corte, y estos cuatro de acá, estamos hablando de la clase de hoy específicamente. ROE antes de impuestos, creo que lo pueden calcular. ROA operativo, igual, ambos los acabamos de hacer, una división. Ahora, por ejemplo, para esta empresa, para el año 2019, si yo les preguntara cuál es el máximo costo de capital que esa empresa puede asumir, ¿qué se les ocurre? ¿No? Bueno, ¿qué dijimos del costo de capital dentro de los supuestos? Que la rentabilidad de los activos debería ser mayor en el peor escenario, igual al costo de capital. Por lo que
el máximo costo de capital que la empresa debería asumir sería ese ROA. ¿Qué sucede? Antes de iniciar operaciones se determina el costo de capital y después de un periodo de gestión es que se determina la rentabilidad que generaron esos activos. Pero en este momento yo puedo decir, ok, si este es el ROA que está generando la empresa, para decir que la empresa está en una buena situación, ese debería ser el máximo costo de capital. Si yo me llevo a encontrar con que no, en 2019 el costo de capital era de 10%, no, ya no está en una buena situación. Pero si me encuentro con que el costo de capital de la empresa en el 2019 era del 8%, está bien. Un poco con la misma lógica, si les pregunto cuál es la máxima tasa de rendimiento que los accionistas pueden requerir, ¿qué se les ocurre? ¿No se les ocurre? Ok. Dijimos que la rentabilidad del patrimonio debería ser mayor, o en el peor escenario, igual a esa tasa, a ese costo de los recursos propios. Si aquí yo tengo una rentabilidad del patrimonio del 10,61%, para que los accionistas estén contentos, como máximo, ese debió ser su costo de los recursos. Si yo como accionista me encuentro en esa situación, me dicen la rentabilidad del patrimonio es del 10,61% y yo tuve un costo del, así sea, 10%, bien, está por encima de lo que esperaba. Pero si yo como accionista tuve un costo de mis recursos del 12%, ese 10,61 ya no me sirve. Entonces, fíjense que estas dos de acá realmente es interpretación de estas dos de acá. Eso quiere decir que en menos de una hora vimos lo que serían estos 4 ítems del trabajo de ustedes. Por si acaso esto que sigue acá lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, regálenme porfa un minutico, ya regreso. Listo. Entonces, sigamos. Estamos cambiando la forma como calculamos la rentabilidad del patrimonio, la rentabilidad de los activos. ¿Qué sucede entonces con esa identidad? Profe, ¿cómo está? ¿Qué tal, Miguel? Bien, gracias. ¿Qué sucede entonces
con esa identidad DuPont que habíamos visto. Si estamos calculando todo de manera diferente, pues no sucede absolutamente nada. Claro, si yo me voy a utilizar en el cálculo el nuevo ROA no me va a cuadrar la identidad DuPont. Entonces, como les dije al inicio, para el tema de razones financieras, para el tema de la identidad DuPont, sigo calculando con utilidad neta y con total de activos, total de patrimonio común y corriente. Pero independientemente de cómo yo calcule el ROE, el ROA, hay un análisis que siempre se hace ahí, y eso aquí sería la rentabilidad del patrimonio, pero bueno, aquí por ejemplo no sería sobre el total del patrimonio, sino sobre el capital social, pero así fuera de otra forma como se calcule, estoy mirando qué compone la rentabilidad del patrimonio, y definitivamente estoy viendo que va a haber una parte de las actividades de operación medida en ese ROA, en el rendimiento de los activos, otra parte de las actividades financieras medido en el apalancamiento financiero, y como lo calculemos, igual tenemos el margen neto, la rotación de los activos y el apalancamiento financiero. Entonces, siempre esto casi que seguro lo vieron en análisis financiero, el tema de apalancamiento operativo, apalancamiento financiero, apalancamiento total. Más allá de la fórmula, siempre yo voy a estar mirando de qué manera contribuye el apalancamiento operativo y de qué manera el financiero. Bueno, entonces ya vamos a ver qué es eso de los inductores de valor. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, bueno, esta es la fórmula que se utiliza. Este es un texto que creo que se los deja ahí en el Drive. A mí me encanta, yo lo utilizo para temas de valoración de empresas. Por ejemplo, aquí está la manera como ahí se calcula lo que sería el ROE, pero pues aquí es el ROCE y no es sobre el total de patrimonio, sino sobre el capital social. No se preocupen que no lo vamos a utilizar acá, pero era simplemente para mostrarles como algo tan sencillo como estamos viendo ahorita, rentabilidad del patrimonio, puede llegar a terminar en algo un poco más complejo, y eso que cada uno de estos también tiene su cálculo por aparte. Cada uno de esos tiene su cálculo por aparte. Que por ejemplo, ¿en qué momento utilizaríamos este de acá? En un tema de valoración de empresas. Entonces incluso puede pasar que solo en esta asignatura hemos visto dos maneras de calcular el ROE y el ROA. Puede que en otra asignatura vieran otra forma, e incluso voy a salirme de las asignaturas, llegan a un tema laboral, se reúnen con un equipo de trabajo y de pronto ustedes lo hacían de una manera y otra persona lo hacía de otra manera que ni siquiera vieron en la universidad. Pues no me atrevo a decir que conozco todas las formas de calcularlo, de seguro habrán aspectos que desconozco. Y ojo que en esos casos, más allá de la discusión de yo estoy en lo correcto, usted está equivocado, es por qué usted lo calcula de esa manera y por qué yo lo calculo de esa manera. ¿Qué estoy mirando yo? ¿Qué está mirando usted? ¿Y cómo lo vamos a hacer pues los dos o todo el equipo a partir de este momento? Puede que de las distintas formas como cada uno lo esté trabajando, puede que todos tengan razón, sino que de pronto alguien lo aprendió de una forma, otro de otra forma, alguien lo utilizaba para algo, otro lo utilizaba para otra cosa. Y es muy común ese tipo de situaciones en que, bueno, usted trabaja de esa manera, yo trabajo de esta manera, tenemos que trabajar los dos como hacemos.
y no es convencer al otro de hacerlo de mi manera o seguirle la cuerda de, bueno, está bien, hagámoslo como usted quiere. Eh, Repito, ya no es un tema de un parcial, ¿m? Sino de verdad tenemos que hacer un análisis de la empresa y más allá de la cifra que calculemos, es la conclusión a la que llegamos, ¿m? Las decisiones que se pueden llegar a tomar en una empresa, ¿m? Ya estamos hablando de, no sé, contrato más gente, despido más gente, renuevo los activos, abrimos o no abrimos una nueva sucursal, ¿m? Entonces sí es muy importante llegar a mirar cómo se trabaja, no solo con este indicador, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, pero en cualquier tema de finanzas puede pasar. Entonces, independientemente de cómo lo calculemos, ese margen neto, esa rotación de activos y ese apalancamiento financiero, eso es lo que vamos a conocer como inductores de valor. ¿Cómo así? Va a ser donde mayor impacto se va a evidenciar, ya sea para sumar o por el contrario para restar valor, ¿no? En la empresa y en esos indicadores de rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo. Puedo enfocar mis esfuerzos en muchas cosas y está bien si se requiere, pero si realmente quiero ver, no sé, un incremento en la rentabilidad del activo, en la rentabilidad del patrimonio, me voy a volcar hacia esos tres inductores. Particularmente con el ROA. Si yo quiero ver un cambio drástico en el ROA, voy a tratar de mejorar ese margen de utilidad o esa rotación de los activos o los dos. Entonces, por ejemplo, yo cómo puedo mejorar el margen aumentando el precio, por ejemplo, solo que pues debo saber si vale la pena o no vale la pena. De pronto por aumentar el precio pierdo clientes, de pronto estoy en una industria en que no importa el precio que yo coloque, me van a pagar eso, entonces lo puedo hacer dentro de lo legal, ¿no? Porque igual hay ciertas restricciones, o de pronto fue un tema de que cambié de proveedor y este proveedor me da un mejor precio. Pueden haber cualquier cantidad de situaciones, pero si me volco a tratar de mejorar ese margen de utilidad, va a mejorar el ROA. Y la rotación de los activos igual. ¿Cómo mejoro la rotación de los activos? Pues ya sea aumentando las ventas o disminuyendo el volumen de activos. Pero como se los dije en su momento, disminuyendo el volumen de activos no es que, mejor dicho, voy a sacar lo que sea simplemente por disminuirlo, sino es sentarme a hacer una revisión de que no tenga activos sin oficio, por así decirlo. Creo que les conté, no sé si les ha pasado, que hay empresas donde tienen por allá una bodega, por allá amontonados un montón de computadores, de sillas que no utilizan. No lo utilizas, sáquelo, punto. Pero si el volumen de activos que tengo es el adecuado, pues no tengo nada que buscar. ¿Para que voy a buscar reducir los activos si todos los estoy utilizando? No tengo nada viejo, no tengo nada por allá archivado sin utilizar. Me voy a volcar a aumentar las ventas. Y fíjense que ahí va un poco una combinación no solo de lo financiero, sino de todas las áreas de la empresa. Ahí juega fuerte el tema de marketing para el tema de aumentar las ventas. Eso para aumentar el ROA. ¿Y qué me va a mejorar la rentabilidad del accionista? Claro, yo puedo aumentar el ROA y me va a aumentar el ROE, pero principalmente el tema del apalancamiento. Yo sé que necesita el jamón. Yo sé que le dije el quesito, jamón. Cuénteme qué le dije. Miguel, tiene el micrófono abierto. Le dije que sí. Listo.
tranquilo. De la manera como yo estructure la deuda, me puede contribuir muchísimo a esa rentabilidad del patrimonio. No se trata de endeudarme por endeudarme. Ahí sí es un poco el adquirir las deudas que necesito por el monto que necesito en el monto que lo necesito. No que necesitaba 93 millones, entonces redondeémoslo a 100 millones, que de pronto se ve muchísimo, sobre todo en finanzas personales. Yo lo he hecho. Algunas empresas lo hacen, que necesitaba 93, redondeamos a 100, y con esos 7 millones entonces ya después miramos en qué los gastamos. No, la idea es que me endeude cuando lo necesito, en lo que lo necesito. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Todo claro? Bueno. Sí, profe. Esto creo. Vale. Nada, ahí está la bibliografía de lo que utilicé. Ambos los tienen en el Drive. Bueno, ¿yo qué voy a decir? Uno, contaba con que de pronto hubieran más preguntas del parcial. O más preguntas acá. Dios mío, a veces de verdad me desfaso en la medición. A veces me falta tiempo. Okay. A veces me sobra. Sí, Miguel. Yo sí quiero preguntarle sobre el segundo punto. No sé si lo hicimos bien. ¿Será que se lo puede repetir? Claro que sí. Y bueno, mientras voy abriendo aquí les iba a decir, pues nada, si no hay más preguntas ni nada, por hoy terminé. Eso no es de todas las clases. No tenía en mente de hacerles quiz, ni taller, ni nada hoy. ¿Quién lo entregó, Miguel? Miguel. Profe, si no estoy mal, ¿fue Juliana? Juliana, vamos a ver. Sí. Punto 2. Vamos a ver qué hicieron por acá primero. Y eso, aquí transcribieron la información. Bueno, primero, en general para todos, pues efectivamente este sería el planteamiento. Yo supongo que lo hicieron con buscar objetivos, ¿cierto? Profe, sí, señor. Y efectivamente yo planteaba esto y entonces le decía, quiero que aquí me dé el 10%, modificándome el valor de las ventas. De pronto alguien está viendo y dice, a mí me dio diferente. ¿Por qué pasa? Si yo me voy a ponerle más decimales, no tengo el 10% exacto. Hay un rango de respuesta, no recuerdo ahorita, entre 5, si es entre 5,500, creo que 35 y 67, algo así, es el rango de respuestas que da.
A veces lo acerca un poco más, a veces se pasa un poquito, a veces le queda faltando, pero efectivamente ese es el ejercicio. ¿Mm? Es bastante rápido, la verdad. Uno, si yo tengo claro cómo es la estructura del estado de resultados, que es algo de lo que se pretende mirar ahí. Si hay una persona que no tiene ni idea pues de cómo va el estado de resultados, definitivamente descartado, y más para un cargo de controller que ya tiene muchas más responsabilidades. Y dos, un poquito de manejo de Excel, que aunque les dije, en este tipo de cargos prácticamente todos los cálculos los hace mi equipo de trabajo. Lo único que yo hago es interpretar información y tomar decisiones. No significa que nunca vaya a utilizar Excel, y lo otro es, listo, puede que yo no lo utilice para los cálculos, pero ¿cómo voy a saber si lo que ustedes como equipo de trabajo me entrega tiene algún error, tiene lógica, está bien, está mal, si yo no tengo ni idea de Excel? Entonces es un poco la lógica de este ejercicio, tantear esas dos cosas. Estado de resultados, bueno, si tiene como, si aplica pues, o mejor dicho, quien tiene mal ese punto, ya descartado, así tenga todo lo otro bien. Y dos, lo que les digo, un manejo básico. Realmente el tema de buscar objetivos es muy básico, pero se llega a ser muy útil en distintas situaciones. Que cuál es el volumen de ventas que debemos establecer para una utilidad de tanto. Cualquier cantidad de situaciones en que se utiliza buscar objetivo, y sí estaría bien, por si acaso, no, bueno, no voy a decir, ya ustedes sabrán. Hay un equipo que aparentemente me colocó todo bien, pero no había ni una sola fórmula, solo habían datos. Yo quedé como, bueno, muy chévere, pero ¿de dónde los sacaron? Y yo asumo, literal, copiar, pegar, solo datos. Sepan que es muy fácil ver dónde hay fórmulas, y no, sencillamente no se va a fórmulas, mostrar fórmulas. Y donde hay solo datos, pues va a mostrar solo datos. Donde hay fórmulas, muestra las fórmulas. Y si yo le doy mostrar fórmulas y me muestra solo datos, quedo como, ¿aquí qué pasó? ¿Listo? Si ustedes dicen, no, yo no fui, listo, tranquilos. Hice el comentario general, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta del examen, de la clase de hoy, de lo que sea. Todo. Profe, no de la clase de hoy, porque la verdad no presté atención, porque pues hasta ahora llegué y perdí casi toda la clase. Pero referente al parcial, profe, ¿cómo quedó el parcial, profe? No he calificado. Eso lo dije al principio. Hice pues el comentario general ahorita de eso. No sé, me puedo ir por ejemplo aquí a no a calificar, pero hacerme una idea. Bueno, por ejemplo, una observación de este punto, pues espera el flujo de caja libre, flujo de caja del accionista año tras año. Gastos financieros, flujo de caja, por ejemplo, del préstamo. Aquí dejaron cuotas iguales, como les dije al principio, no, pues no hay problema. Ese es el valor de la cuota, y voy a suponer en este momento que los intereses están bien.
Mm, no recuerdo ahorita el flujo de caja, pero creo que no es ese. Voy a irme a las ventas. Listo, incrementa. Tengo una pregunta, si quieren, para que me digan de una vez, de las cuentas por cobrar, ¿qué decía? ¿Que recaudaba el 20 o que dejaba el 20% pendiente? Profe, 20. creo que era que lo dejaba pendiente. Sí, y aquí lo hicieron al revés, Miguel. Ustedes lo que hicieron fue recaudar el 20% y dejar el 80% pendiente. O sea, era al revés. Y entonces yo me voy a recibir, pues después les envío el archivo. ¿Yo qué recibo ese año? Pues efectivamente el 80% de estas ventas más el 20% de las ventas del año anterior. Esa caja sí no me cuadraba. Voy a irme a la utilidad. Margen, listo. Aquí damos un porcentaje, efectivamente. Gastos de depreciación, bien. Gastos financieros. Creo que ahí vamos bien. Y se hablaba aquí de un pequeño descuento. Datos. Okay. Los gastos financieros no, perdón. Aquí teníamos gastos de administración, efectivamente, de ese porcentaje, B30, del 8%, pero ¿qué decía el ejercicio? Que nosotros esos gastos pagamos una parte de contado y otra parte al año siguiente, ¿cierto? Y que ese año obteníamos un descuento por pagar todos los gastos, no recuerdo de cuánto era el descuento. Más ese estaría bien, estaría sumando. No recuerdo ahorita la cifra, pero creo que sí va por ahí. Aunque bueno, definitivamente la caja no. Uno, por el recaudo de las ventas, por el pago de los proveedores, no recuerdo ahorita qué decía. Creo que todo lo pagaba de contado, ¿cierto? Y no tenía inventarios. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Eso quiere decir que si no manejo inventarios y pago a proveedores de contado, pues yo voy a estar pagando a proveedores el mismo costo de ventas. Ese porcentaje. Pero entonces fíjense que efectivamente pagaba un porcentaje de ese año más el pendiente de lo que quedaba el año anterior. Pues mejor dicho, se los voy a enviar después. No se los he enviado. No tiene que quedar en el mismo orden.
No, aquí llegamos, no hay distinta utilidad. Yo quiero ver por qué. Ok, ustedes lo colocaron aquí al revés. Empezando por ahí. No tengo ahorita el detalle. Supongo que si aquel margen era del 40, algo así, ustedes lo invirtieron, ahí ya lo tenemos distinto. Quiero irme acá. Bueno, ahí estaría bien, sí. Ese pequeño error. Y aquí entonces llegamos a utilidad bruta 735 y tenemos utilidad operacional. Ahí tenemos, ok, pero bueno, utilidad antes de impuestos 575, bueno, listo, sí. Sí, efectivamente. Solo que ustedes incluyeron esa reducción después de la utilidad operacional, pero bueno, no tendría problema pues en eso, pero invirtieron el costo de ventas con la utilidad bruta. De resto bien. Aquí lo que les digo del flujo efectivo, entonces por ejemplo aquí yo tenía era un ingreso de 800. Entonces yo coloqué el 80% de las ventas de ese año más el 20% de las ventas del año pasado. Y ustedes colocaron que solo se recaudaba el 20% de las ventas de ese año. Además, no recaudaron el 80% restante al año siguiente. Y bueno, después les envío el archivo completo. Para el tema del flujo de caja libre, flujo de caja del accionista, ¿qué tendría yo como activos corrientes? Deudores comerciales y gastos de administración. No tengo inventarios, no tengo nada más. Y como pasivo, como activos corrientes y como pasivos corrientes. Y esa diferencia sería mi capital de trabajo neto operativo. Ahí hallo la variación año tras año. Tengo la utilidad operacional del estado de resultados, la tasa de impuestos. Tengo el gasto de depreciación, no estoy amortizando nada. Tengo el flujo de caja operativo. De hecho era bastante corto ese flujo de caja libre, flujo de caja del accionista. En el caso de ustedes, por ejemplo, diría errores pequeños, entre comillas, digo entre comillas, porque llegan a cambiar bastante el resultado. ¿Sí, Miguel? Sí, señor, profe. Este, por ejemplo, es el desarrollo. Y el punto 2, pues nada, muy similar. Aquí, por ejemplo, lo que les digo, aquí me daba 5,575. Igual por buscar objetivo y de pronto no sé, le pongo cualquier valor y vuelvo y lo hago y de pronto me arroja otro valor.
quiero que ahí me dé 10%, cambiando esta celda, 5.573. Antes tenía 5.575. Es normal, creo que es entre 5.535 y 5.575 que arroja el resultado. No sé si tienen alguna otra pregunta, está claro, si quieren que revisemos algo. Si no, pues por hoy, no sé, No, profe, gracias. me di mal el Sí. tiempo. Por- Vale. Que hubieron, pero pues, profe, una pregunta, ¿queda taller para ahorita? No, como les dije, no, en esta clase no tenía pensado dejarles taller. Descansen de mí esta semana que viene. Vale, profe. Gracias, profe. Listo, vale. No, pues entonces el próximo viernes sí vamos completo. Pues nada, eso sería todo por hoy. Cualquier cosa me escriben. Nos vemos en 8 días, ¿listo? Vale, con gusto. Voy a parar. Profe, muchas gracias, que le bendiga.